Hola, bienvenidos a esta presentación de vídeo. Mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, soy titular de la cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación de la Era Digital, y que es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+, así como codirector de la cátedra Isaac en Investigación y Cooperación. En este vídeo presentación vamos a hablar de la investigación, gobernanza y regulación sobre la era digital y los retos que se plantean, que es el objeto de análisis e investigación por parte de las dos cátedras, tanto de la cátedra Jean Monnet como de la cátedra Isaac. Es importante señalar en este sentido que las opiniones que se manifiestan a lo largo de los vídeos son las opiniones de nosotros como autores de las mismas, como ponentes en el ejercicio de nuestra libertad académica, y no son responsabilidad ni son imputables en ningún caso, ni tiene por qué compartirlas la Comisión Europea ni la ECEA, que son quienes financian la cátedra Jean Monnet. Tampoco, por supuesto, el CNR, que es quien financia la cátedra Isaac. Bueno, vamos a hacer referencia durante este vídeo presentación a una serie de elementos o de puntos que tienen señalados ahí en el sumario. Por un lado, vamos a ver las innovaciones tecnológicas y las tecnologías en desarrollo que nos encontramos hoy en día, en la actualidad, las tendencias y la realidad en transformación a la que nos tenemos que enfrentar hoy en día. Luego hablaremos también de algunos elementos de tecnologías disruptivas emergentes en desarrollo, lo que supone la digitalización. Hablaremos también del Big Data y veremos la necesidad de desarrollar un marco ético y normativo que regule estas tecnologías, que es una de las cuestiones o uno de los elementos clave de la cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación. Porque esta era digital y estas innovaciones tecnológicas y estas tecnologías en desarrollo afectan de una manera muy importante, muy relevante, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la gobernanza, pero también, por supuesto, la democracia y todos los elementos vinculados a estos ejes, ¿no? Bueno, si vemos aquí en la slide, podemos ver que hay una serie de innovaciones tecnológicas o de tecnologías en desarrollo. Hay personas que hablan de nuevas tecnologías, pero muchas de ellas ya no son tan nuevas, en realidad nos acompañan durante bastante tiempo. En realidad, si pensamos o reflexionamos sobre ellas, podemos ver el Internet de las cosas, el Internet of Things y todo su desarrollo, el tema de los drones o la dronificación, las cuestiones de todos los sistemas de robotización, incluyendo, por supuesto, a los robots inteligentes o smart robots. Podemos hacer referencia a los sistemas que utilizan grandes cantidades de datos o Big Data. Podemos hablar de los sistemas de decisión automatizada, muy vinculados a los sistemas de inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento, ya sea de voz, de imagen, pero también, por supuesto, de reconocimiento facial, de reconocimiento de iris, etc., ¿no? La cuestión realmente es que todas estas tecnologías pueden interactuar, pueden converger, y eso es lo que plantea grandes retos. Por otro lado, hay que tener en consideración que no todas estas tecnologías o no todas estas innovaciones tecnológicas necesariamente están vinculadas a la digitalización. Algunas tecnologías son digitales y otras no. Pero es verdad que cuando conectamos estas innovaciones tecnológicas con el mundo digital, con la digitalización, es cuando presentan unos mayores desafíos, porque en el mundo digital, diferente al mundo offline, cada vez nos estamos desarrollando más como personas, como ciudadanos, como usuarios, como consumidores, y se plantean mayores retos en la medida en que se utilizan nuestros datos, nuestras imágenes, cuestiones que pueden afectar a nuestros derechos, y se incide en los ejes que hemos comentado de Estado de Derecho, democracia, derechos fundamentales, de tal manera que se impacta en la gobernanza y en la regulación de una manera muy relevante. Ahí tienen la imagen de un dron que lleva consigo una cámara. En realidad el dron ya existe durante bastante tiempo y los drones se pueden utilizar para muchas cosas. Se utilizan para vigilancia, se utilizan incluso para pastorear ovejas, se pueden utilizar para fotografía, para turismo, para muchas cuestiones. Pero en la medida en que incorporan tecnología,
como puede ser una cámara, pero también pueden tener conexión a Internet para transmitir de forma directa y automática las imágenes que captan, pueden permitir su interrelación con otras de las innovaciones tecnológicas que hemos comentado, como el reconocimiento facial, lo que permitiría, con el uso masivo de datos, la identificación de personas buscadas, sospechosas, etcétera. Imaginen que estamos buscando una persona que haya desaparecido o estamos buscando una persona que presuntamente es un criminal, ¿no? Estas tecnologías tienen una potencialidad increíble. La propuesta de nueva regulación de ley de inteligencia artificial por parte de la Comisión Europea, que está en ciernes, precisamente pretende regular todas estas cuestiones para limitar el uso de estas tecnologías de una manera bastante importante. Aquí tenemos otra imagen, una imagen que es interesante. Es la imagen, si se fijan bien, de un androide. Un androide es un robot con apariencia humana. En realidad, si nos paramos a pensar, podemos considerar que un robot no es más allá, con mucho, aunque tenga una imagen humana, que una caja de sistemas y de conexiones, ¿no? Pero sería lo mismo que fuera un robot con imagen humana, un androide, que fuera un robot cuya fisonomía es una caja cuadrada. Lo que pasa es que sabemos, por análisis y estudios que se han hecho, que el ser humano tiende a percibir que los robots, cuando tienen una imagen que se parece al ser humano, cuando son androides, merecen una mayor protección o una mayor consideración. Por supuesto, esto está vinculado a nuestra consideración como seres humanos, ya que se parecerían a nosotros, ¿no? Hay mucho debate ahora sobre si los robots deberían ser objeto de protección como bienes jurídicos, o incluso si se puede atribuir derechos a los robots. Algún país como Arabia Saudí ha atribuido un pasaporte a un robot como una puesta en escena, como una puesta en exhibición, pero plantéense qué ocurriría si un robot se presentara con un pasaporte en España. Habría que tratarlo como un ciudadano de un Estado extranjero, habría que considerar que tiene derechos porque tiene la ciudadanía de un Estado extranjero y por tanto tiene personalidad, aunque sea personalidad jurídica, porque personalidad física no tiene. Bueno, física de androides sí la tiene, ¿no? Bueno, esto plantea muchas cuestiones que son interesantes. Por otro lado, aquí tenemos otra imagen, y esto, si lo ven, pueden decir, bueno, ¿y esto qué es? Es una mujer en el metaverso. El metaverso es una de las nuevas realidades que se están implantando, una realidad virtual al margen de la realidad física, aunque en realidad podríamos hablar, igual que se puede hablar en lugar de inteligencia artificial, de sistemas de inteligencia artificial o de inteligencias artificiales, en el metaverso pasa lo mismo. No hay un metaverso en realidad, sino que puede haber muchos metaversos, muchas realidades virtuales construidas por diferentes empresas con diferentes objetivos, ¿no? No hay un metaverso único, sino que depende de quién lo construye. Bueno, nuestra vida en realidad ya se está desarrollando de una manera muy importante en el mundo online, puede desarrollarse también de una forma muy importante en el metaverso o en los metaversos que se vayan desarrollando. Esto tiene unos desafíos increíbles desde el punto de vista de la gobernanza y desde el punto de vista de la regulación para garantizar un adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, de nuestro sistema institucional y, por supuesto, de la garantía de derechos y libertades que nos corresponden, ya sea como ciudadanos, ya sea como usuarios o consumidores de estos sistemas. Si vemos aquí unas pequeñas estadísticas, vemos que la proyección de las personas que no han usado Internet ha descendido de una forma total, prácticamente está tendente a cero. Es una cuestión de tiempo que no haya nadie, es decir, que no haya nadie que no haya tenido interacción con Internet. Es más, en la mayoría de los casos hoy en día se utiliza Internet, sobre todo por la parte de los más jóvenes, de las generaciones que se les denomina nativos digitales, ¿no? En realidad vemos que el porcentaje de población que está utilizando, que vive en Internet, cada vez es mayor, ¿no? Una cuestión que también se plantea es, bueno, no solamente se trata de que se utilice Internet, sino para qué se utiliza. La mayoría de personas ya utilizan Internet y las redes sociales para acceder a la información, para acceder a todo. De hecho, ya no se trata solamente de que dediquemos muchas horas a la vida online en lugar de la vida offline, sino la calidad de nuestro tiempo, nuestro mejor tiempo, el tiempo mejor, nuestro tiempo libre, ¿a qué lo dedicamos? ¿No? A las redes. Y en las redes se accede a todo, se accede a la información, se interactúa, se hacen relaciones humanas, se hacen relaciones personales, se buscan amistades y prácticamente ese tiempo del mundo online pasa a ser una parte más relevante cuantitativamente y más relevante cualitativamente de nuestra vida. Esto impacta, por supuesto, en nuestra manera de actuar, de ejercer como personas, como ciudadanos, como consumidores, como usuarios. Junto a eso, ahí tienen unos datos sobre el acceso de las redes que
También hay diferencias en función de la edad y del origen en cuanto a la utilización de X, del antiguo Twitter, la utilización de Facebook, la utilización de Instagram, la utilización de Telegram, TikTok, etcétera. Es decir, que hay también diferencias por generaciones. También hay personas que utilizan de forma diferente unas redes para unas cosas, otras a lo mejor con unas orientaciones más profesionales, como puede ser LinkedIn, pero hay un uso muy determinante de todas estas redes, y esto se une a la desconfianza en las noticias y en los medios tradicionales. Cada vez hay un menor acceso, una menor utilización de las televisiones, de los medios de comunicación tradicionales, de los periódicos, incluso de las radios. Y cuando se utilizan bajo el tamiz o a través de las redes sociales, lo cual también tiene una importancia porque esas redes sociales empiezan a controlar esa comunicación por parte de los medios tradicionales. Esto plantea también algunos desafíos interesantes que vamos a analizar. La utilización progresiva de estos medios está facilitando también la creación de burbujas o de polarizaciones, porque las personas tendemos a buscar aquello que nos agrada o aquello que nos apetece, aquello que nos interesa ver y de la manera que nos interesa verlo, de manera que no vemos toda la información, no accedemos a toda la información relevante, sino solamente a aquella información que puede tener un interés más vinculado para nosotros. Por eso Pariser habla de que se producen ciertas burbujas en las sociedades actuales. Esto implica fragmentaciones del espacio público de debate que anteriormente no teníamos, ¿no? Algunos autores como Pedro Pérez Afría de la Universidad de Valencia habla de que esta vida que estamos realizando en el mundo online frente a la vida tradicional offline no solamente es que produzca unas mayores burbujas, sino que produce una polarización artificial, porque hay cosas que decimos en las redes, debates que tenemos en las redes que no hubiéramos tenido nunca cara a cara en el mundo offline. Además, permite también la proliferación de círculos mucho más cerrados, donde hay una exacerbación de ciertas opiniones de un lado y de otro por esas burbujas que no habría en la típica conversación de un bar, de una plaza, donde sería mucho más plural y sería mucho menos, digamos, artificialmente violenta verbalmente, por decirlo de alguna manera, aunque en este caso sería en las redes. En este marco, el profesor Balaguer Callejón de la Universidad de Granada ha planteado que se produce una serie de rupturas del marco constitucional, del constitucionalismo, tal y como lo veníamos entendiendo hasta la actualidad, por una serie de motivos, ¿no?, que les he señalado ahí. Por un lado, se rompe el contexto cultural constitucional con nuevos factores de legitimación derivados de estas redes y de la globalización. Se pierde la Constitución como marco de referencia, como marco de convivencia y cultural unitario. Hay una ruptura también entre la realidad física y virtual. ¿Por qué? Porque el Estado es menos capaz o tiene más limitaciones de entrar a regular las redes. Por eso el hecho de que estemos en entornos de integración supranacional en el marco de la Unión Europea facilita que intentemos esa intervención, esa regulación, porque el Estado nacional clásico tiene muy limitado hacer frente o intervenir para regular a estas grandes corporaciones que son las que desarrollan las redes que rigen actualmente el mundo online. El derecho público no está presente en gran medida en estas redes, pero lo está intentando, porque son redes privadas, pero el derecho público está entrando para garantizar precisamente la garantía de los derechos y libertades y del marco de convivencia. Hay una afectación de la propia configuración de la realidad derivada de la destrucción de nuestra percepción de realidad. Esto afecta al espacio público, al debate público, a nuestra consideración de la cultura pública y constitucional y de la comunidad política que somos. Y pierde el Estado la capacidad de ordenar la vida social. No solamente es que el Estado esté más limitado para intervenir en las redes, en la medida en que no puede hacerlo, tampoco puede regular la conducta y la actividad de los seres humanos. Está más limitado para ello. Esto desde un punto de vista de liberal podemos considerarlo que es positivo, pero desde el punto de vista de la garantía de derechos podemos considerar que puede tener sus desafíos y sus riesgos cuando la libertad de forma exacerbada puede llevar a la violación o vulneración de los derechos de otras personas a través de discursos de odio y de otra índole. Esto plantea grandes desafíos y retos de la percepción de los paradigmas. Si vemos esta serie de factores que son los que definen, según el proyecto de Rule of Law, de Estado de Derecho, un Estado de Derecho, la limitación de los poderes del gobierno, la ausencia de corrupción, el conseguir un gobierno abierto a la sociedad, garantizar los derechos fundamentales, garantizar un orden y una seguridad adecuado, la cuestión de la
capacidad de garantizar la regulación, la eficacia de la regulación y un sistema de justicia adecuado, vemos que la era digital y todas estas innovaciones tecnológicas impactan de una manera tremenda sobre todos y cada uno de estos factores que determinan el Estado de Derecho. Por tanto, afectan al Estado de Derecho, afectan a la democracia, afectan a los derechos fundamentales, y estos son los elementos que nos preocupan desde el punto de vista de la cátedra. No tenemos hoy en día tampoco un concepto de inteligencia artificial, porque por supuesto estas innovaciones tecnológicas y sobre todo ligadas a la digitalización van a tener un mayor desafío cuando estemos hablando de sistemas de inteligencia artificial. Adela Cortina opina que no hay realmente hoy en día una inteligencia artificial asimilable a la humana, ni quizá la haya en mucho tiempo. Cuando la haya realmente va a ser difícil, si no imposible, que podamos imponerle nuestros valores, nuestros principios, porque esa inteligencia, si es inteligente, se dotará de sus propios valores y de sus propios principios y romperá cualquier tipo de límite o cortapisia que se le haya puesto. Y si no lo hace es que no es realmente un sistema inteligente, es otra cosa. Actualmente los conceptos que se manejan de sistemas de inteligencia, si lo analizamos, en realidad no es realmente inteligencia. Hablamos de sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, se utiliza la palabra para definirla, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, pero eso no es inteligencia. Simplemente un mero análisis del entorno y ser capaces de tomar decisiones, pero en base a una serie de reglas que se le han introducido, en base a los llamados algoritmos, que son reglas lógicas, no hace que el sistema sea en sí mismo inteligente, pero es lo que actualmente se habla o se utiliza como inteligencia artificial, incluso en los más avanzados de inteligencia artificial generativa. Hay realmente muchos actores que están analizando desde diferentes perspectivas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que es la que más nos interesa, los desafíos de estas innovaciones tecnológicas, sobre todo por el uso de algoritmos, que no dejan de ser reglas matemáticas que ya existían durante mucho tiempo, pero con un gran desarrollo gracias al uso masivo de datos que tenemos hoy en día y a la digitalización, lo que permite también que los sistemas aprendan cuando son sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y que pues plantean la necesidad de regular, ¿no? Hay pocas regulaciones actualmente, pero se está avanzando muchísimo y hay una ley de inteligencia artificial que ha sido aprobada en el trílogo y va a ser finalmente dentro de poco aprobada y publicada para implantarse en un plazo de 2 años en la Unión Europea. Preocupaciones de esta frente a esta cuarta revolución industrial y a la perspectiva del consumidor o del consumidor, que va a poder tener, eso sí, positivamente, una mayor capacidad de decisión en las interrelaciones con las marcas, ¿no? Este libro de Yo Sumidor habla precisamente de la capacidad de los usuarios, de los consumidores hoy en día, de decidir, de autodecidirse y decidir y gobernar sus datos y la capacidad de compra y de acceso a los servicios en estas tecnologías, que es, desde luego, positivo. Bueno, aquí les he puesto un pequeño planteamiento de los objetivos de la cátedra que vamos a tener durante 3 años, de 2023 a 2026, y que precisamente se resumen en los elementos de estudiar los desafíos para la gobernanza del sistema institucional, Estado de Derecho, separación de poderes, y de la regulación para garantizar pues la eficacia de los derechos y libertades de la propia regulación del Estado en la era digital, con estos 3 ejes que he comentado a lo largo de la intervención: Estado de Derecho, protección de derechos, en particular derechos y principios digitales, y democracia. Ahí les he dejado un enlace a la página web que estamos desarrollando desde el proyecto y a las redes sociales en las cuales ya estamos teniendo actividad. La cátedra Isaac, por otro lado, es una cátedra que, si la cátedra Jean Monnet está financiada por la Unión Europea, la cátedra Isaac está financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas italiano, el CNR, por su Instituto IFAC de Física Aplicada, y esta colaboración entre el Instituto de Física Aplicada del CNR y la Facultad de Derecho de la UNED se manifiesta precisamente por un interés común en fomentar la formación, investigación, transferencia, divulgación y comunicación de la cooperación, con los ejes de los derechos y la investigación científica. Es muy complementaria a la cátedra Jean Monnet porque la investigación científica puede tener mucha relevancia en muchas de las cuestiones que la cátedra Jean Monnet pretende abordar. En particular trata del bioderecho, del derecho de datos y del derecho de la ciencia y la tecnología, o el Law of Science and Technologies, de tal manera que podemos ver esa complementariedad entre
los desafíos del área digital para la gobernanza y la regulación que tiene la cátedra Jean Monnet en gobernanza y regulación en la red digital, financiada por la Unión Europea, y la cátedra Isaac, que tiene su objetivo en los derechos individuales, en la investigación, en la cooperación, desde esa triple perspectiva de bioderecho, de derecho de datos y de derecho de la ciencia y la tecnología. Son muy complementarias y por eso esta serie de vídeos en el marco de las actividades de las dos cátedras pueden ser muy interesantes, esperamos que sí, para introducir a las actividades que estamos realizando y desarrollarlo de una manera adecuada. Les dejo ahí también una referencia a la web de la cátedra Isaac que estamos desarrollando. Por último, quiero hacer unas breves conclusiones. Tengan en cuenta que en otros vídeos vamos a desarrollar mucho los objetivos de la cátedra Monnet y los objetivos de la cátedra Isaac con los diferentes elementos que hemos planteado aquí. Las conclusiones son: hay una convergencia acelerada y progresiva de las innovaciones tecnológicas, que en particular de la inteligencia artificial, de los sistemas de inteligencia artificial, que es más una oportunidad en realidad para mejorar los servicios y las tecnologías para nosotros, pero que plantean grandes desafíos que hay que responder. Hay una necesidad de un marco ético y normativo que ponga en el centro a las personas. A lo largo de los vídeos veremos cómo planteamos ese marco ético y regulatorio para permitir o posibilitar un adecuado uso de estas tecnologías, de estas innovaciones tecnológicas en el mundo digital en el que vivimos, de forma que se garantice la privacidad y la protección de datos de las personas. No es suficiente, por supuesto, la autorregulación. Y el replanteamiento de los paradigmas vinculados a la gobernanza, a la regulación y a la protección de los derechos de las personas, con la necesidad de reconocimiento de derechos digitales, de principios digitales y de nuevos derechos en su caso. Esos serían los planteamientos que vamos a desarrollar a lo largo de todos los vídeos, y esto es una pequeña introducción o presentación a toda la serie que vamos a ver. Muchas gracias por la atención.